Platicar un poco más sobre el arranque de la Copa Mundial de Fútbol. Conversaremos con Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él se ha especializado en el fútbol como un fenómeno de masas. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí, buenos días, estimado Pascal, mucho gusto, a sus órdenes. Bueno, pues arrancó la Copa, llevó a la calle pues de acuerdo con la información oficial, a centenares de miles de mexicanos. Se llenó el Paseo de la Reforma después del triunfo de México. ¿Cómo está pintando esta Copa Mundial? ¿Qué elementos de comunicación encuentra usted interesantes? Sí, bueno, esta Copa del Mundo, primeramente es una Copa del Mundo trinacional, es la primera Copa del Mundo trinacional. Son 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. México, pues le tocan muy poquitos partidos, la mayoría se encuentran en Estados Unidos. Canadá y México comparten un número muy chiquito de partidos, pero particularmente México es el país que tiene más fanáticos, hay una mayor pasión por este deporte. Ujú. El día de ayer, pues está la ceremonia inaugural y el primer triunfo de México, y se observa un escenario, pues digamos, contrastante. Por un lado, dentro del estadio, pues hay festejo, hay celebración por el triunfo, y después en el Ángel de la Independencia hasta el amanecer. Y afuera del estadio, pues tenemos a distintos grupos sociales, algunos de ellos enfrentándose con la autoridad, reclamando una serie de demandas legítimas. Y pues es un contraste que no habíamos visto, al menos en Copas del Mundo anterior, realizadas en México en 86 o en 70. Entonces, digamos que eso le pone un toque muy especial. También destaca el hecho de que, aunque el Zócalo estaba pues totalmente cubierto por las vallas eh, que fueron colocadas por este plantón de la gente, aún así llegaron miles de personas al famoso FanFest del Zócalo, casi 100,000 personas. Y pues no les importó que estuviera un plantón allí. En las plazas públicas igual, y bueno, hay una pasión desbordada. Ujú. Y pues el balón comenzó a correr en un país en el que la cultura del fútbol es casi una religión, como es México. Ahora, no lo invento yo, lo registraron varias encuestas. El ambiente previo era muy frío, había mucho desinterés. Habrá que volver a encuestar porque a lo mejor las cosas han cambiado, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Es nada más el triunfo de México en el partido inaugural o hay algo más en el ambiente que pues de repente pareció despertar el interés de los aficionados y no aficionados en esta Copa del Mundo? Sí, a mí me llamó mucho la atención esas encuestas y algunos registros que yo leí en distintos medios, plataformas, acerca de que había un ambiente muy frío, muy apagado. Yo lo contrasté con lo que veo cotidianamente aquí en la universidad, en FES Aragón, en Ciudad Universitaria, con los jóvenes en las calles. Yo observaba algo diferente. O sea, yo observaba lo que siempre ha ocurrido cuando se trata de eventos deportivos de esta magnitud. Incluso yo observaba pues lo que había ocurrido con la final de los Pumas con el Cruz Azul, y los partidos previos de la América y demás. Ya había una pasión desbordada, pero bueno, era de un fútbol local, de una competencia local en México. Entonces, yo creo que sí existían las condiciones y los indicadores, porque pues históricamente México es un país futbolero, tiene una cultura futbolera. Y aunque se hablaba de este modelo elitista por el costo de los boletos, y de que muy poca gente del pueblo, digámoslo así, podría entrar al Estadio Azteca, nosotros lo que decíamos es que pues a las grandes masas pues no necesariamente
les interesa entrar al estadio, ellas quieren celebrar y si hay una pantalla gigante Ujú. en una plaza pública, pues las grandes masas celebran el triunfo se convierte como en parte de la identidad nacional, ¿no? Hay un nacionalismo más profundo, y entonces yo creo que la fiesta y el ambiente estaban ahí presentes, tal vez las encuestas, su monitoreo, sus indicadores fueron diferentes o la percepción que midieron fue distinta, pero me Ujú. parece que el ambiente yo así lo había visto, como siempre ha ocurrido aquí. Obviamente el triunfo de México pues detonó toda esta fiebre que hoy tenemos, y pues la semana próxima el siguiente rival es el equipo de la selección de Corea. Seguramente eso elevará todavía más la pasión. ¿Es aprovechable políticamente este furor, este interés, esta pasión, esta euforia? Y en todo caso, si es aprovechable políticamente, ¿quién le sacará más provecho, Hugo? Sí, políticamente ha sido aprovechado el fútbol, no solo en México, sino en prácticamente todos los países del mundo. Los gobiernos, los dirigentes políticos han logrado capitalizar ese gusto, esa euforia deportiva para un proyecto político, para un proyecto de nación. En este momento, pues hacía de bote pronto, pues si dijéramos quién puede capitalizar esta fiebre futbolera, pues yo diría que es el actual gobierno federal, y que incluso lo que ocurrió ayer, pues sería como un triunfo del gobierno federal frente a especialmente el movimiento social de los profesores, de la Ujú. gente, porque el hecho de que miles de personas entraran literalmente a la plancha del Zócalo, y que también miles de personas entraran al Estadio Azteca contra viento y marea, pues políticamente también es un mensaje para uno de los movimientos sociales más fuertes y más Ujú. sólidos, que es el de la gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí puede ser capitalizado políticamente esta fiebre futbolera, y en este momento, pues yo creo que beneficia al gobierno federal. Bueno, el próximo partido, pues puede pasar tres cosas, digo, es una obviedad lo que voy a decir, pero finalmente es así, o gana México o empata o pierde. Si gana México, me queda claro que esa euforia pues va a continuar y se va a incrementar, ¿no? Pero ¿qué pasa si empata o pierde? Sobre todo si pierde contra Corea, no lo estoy deseando, pero en las posibilidades está esa. ¿Qué ocurriría con esa euforia, con esa pasión? ¿Se apagaría de pronto o qué pasaría? Sí, efectivamente, hay esas tres posibilidades en el grueso de la afición y de los fanáticos, pues no consideran las tres posibilidades, ellos consideran solo la de ganar, Sí. pero efectivamente se puede empatar, pero la más trágica sería perder. Históricamente, pues lo hemos visto cada 4 años. Hay, eh, pues se podría decir que los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, infla demasiado a la selección mexicana, Sí. crea una fantasía, un sueño de que es una potencia, millones de fanáticos se la creen. He escuchado decir Si que puede México, llegar a la final esta selección. exacto, Sí. exacto. Entonces, si gana México el primer partido, esos millones de fanáticos se creen esa fantasía, pero en el momento en el que la selección pierde, en ese momento viene pues el desencanto, viene la frustración, viene el enojo social, que lo mismo puede ocurrir, puede traducirse, lo veíamos en Francia ahorita con el Paris Saint-Germain, aunque allí fue la celebración de un triunfo, Sí. del triunfo de este equipo parisino, pero el enojo social puede desembocar en eso, en vandalismo, en violencia, y obviamente en el famoso grito homofóbico que tanto daño le hace al país, y que la FIFA todo el Sí. tiempo sanciona a México, y que los aficionados utilizan cuando México fracasa, y pues es la gran derrota moral, de
de la euforia cuando eso ocurre. Es decir, se podrían voltear las cosas. No hablemos del partido de Corea nada más. Digamos, si México pues no logra pasar primero de grupo, si México es eliminado, como ha sucedido en mundiales anteriores, en el primero o segundo partido de eliminación directa, ¿qué podría pasar en ese escenario con toda esa energía que hemos visto en la calle? Sí, cuando eso ocurre, toda esa energía se vuelca primero contra el equipo, contra sus jugadores, contra el entrenador y en muchas ocasiones se vuelca también ese enojo social contra el gobierno en turno. Eso lo hemos visto en distintos momentos y bueno, pues es un arma de dos filos, también jugar políticamente con esa energía social. Claro. Bueno, ¿cómo ve en general pues el papel que ha jugado el gobierno en torno de este mundial? Porque pues la presidenta desde hace mucho tiempo dijo que no iba a asistir, lo cual, digamos, rompe con una tradición de los jefes de Estado de estar en la inauguración del mundial. ¿Cuál ha sido el papel del gobierno en la organización? Sí, yo creo que el papel del gobierno en la organización, pues ha sido bastante plausible, bastante bueno en sentido general. Ya la postura de la presidenta probablemente responda a lo ocurrido en los dos mundiales anteriores, el de México 70 con la rechifla a Díaz Ordaz y luego en el 86 con la rechifla a Miguel de la Madrid. Ahorita, pues con el entorno político y con los movimientos sociales de protesta que había, probablemente el pronóstico que hizo su equipo, sus asesores, es que era más conveniente no asistir, aunque con eso rompiera un protocolo diplomático de este deporte, pero a lo mejor el costo político va a ser muy alto. Entonces yo creo que en ese sentido decidió no asistir a la ceremonia inaugural, Ujú. pero en cuanto a la planificación, organización y demás, me parece muy acertado. En este momento prácticamente el país vive en sus distintos aspectos económico, cultural, turístico, de entretenimiento, pues un auge por la visita de turistas, porque la Ujú. economía ahí se activa y pues en cierta medida por esta fiesta futbolera que todos los ciudadanos disfrutan y participan. Ahora, uno vio cómo desapareció, pues casi por completo, la polarización, por lo menos en lo que duró el festejo del triunfo de la selección mexicana. Estamos en una suerte de recreo, estamos en una suerte de tregua en la polarización que hay no solo en las redes sociales, sino en la sociedad mexicana en general. Bueno, el fútbol es un elemento en el caso de México que unifica, que crea una identidad nacional, una identidad colectiva, crea un nacionalismo así muy profundo y crea una serie de redes de identidad, de colectividad, de comunidad, hasta de hermandad. Probablemente esos factores hayan contribuido efectivamente, como bien usted lo dice, haber neutralizado ese ambiente polarizante, que es justamente un ambiente de choque político extremo que todo mundo pensaba o anticipaba que ocurriría, pero no Ujú. ocurrió. Y esas 2 horas, 3 horas que dura la inauguración, el festejo, el partido y demás, parece que entramos en un espacio de neutralidad. Sí. Obviamente después de ese momento regresamos, ¿no? Al escenario de polarización política, pero aún el fútbol se ha convertido en un elemento que une y que genere esta identidad y bueno, lo saben muy bien los gobiernos, los medios de comunicación y la propia industria que maneja este deporte. Por simple probabilidad, profesor, creo que en la convivencia de ayer en torno del Ángel, en Reforma, incluso en otras ciudades del país, estuvieron en un mismo escenario al mismo tiempo personas que a lo mejor están en los extremos de las visiones políticas en México y los veía todos abrazados, ¿no? Y festejando lo mismo.
Sí, sí, ese fenómeno también se ha visto en países latinoamericanos que tienen también una pasión, yo creo que 10 veces mayor que Como en Argentina, México. Me ¿no? ha tocado verlo en Brasil o Sí, verlo en Argentina. sí. Pero bueno, la diferencia es que esos países sí son potencias de este deporte, pero me ha tocado ver, ser testigo allá con colegas de universidades de esos países, Ujú. cómo cuando su país logra un campeonato o un triunfo global muy importante, como todas las fuerzas políticas, sus dirigentes, sus líderes hacen una tregua y se unifican, se unen para celebrar. Entonces, efectivamente, aquí en México lo vimos ayer, un caso insólito, muy difícil de explicar y de entender, eso sí lo creo, Sí. pero bueno, eso es Así es lo el que fútbol. hace y lo que genera el fútbol, exacto. Así es el fútbol y supongo que por eso, por todo lo que genera, por todo lo que hay alrededor del fútbol, pues es un tema de investigación importante al que usted le ha dedicado pues muchos años, profesor. Sí, hemos trabajado en eso, sí, próximamente aquí la UNAM va a publicar, a sacar el trabajo, bueno, los resultados de un trabajo que hemos hecho por años sobre esta cultura del fútbol y la historia que tiene y el impacto social que tiene y Ah, en ¿nos específico. permitiría cuando salga comentarlo con usted? Claro que sí, maestro Pascual. Bueno, pues gracias. Pascal. Gracias, Hugo. Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios, la UNAM. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, maestro Pascal. Hasta Gracias. luego. Muy amable.